18 de marzo de 1945. Casi 1.500 bombarderos estadounidenses vuelan hacia Berlín. La enorme armada se ha extendido a lo largo de decenas de kilómetros y parece que nada en el mundo podrá detenerla. Cientos de combatientes de cobertura cuelgan a diferentes alturas. El costado del artillero aprieta las manijas de la torreta y debajo, bajo las nubes, ya se ven los suburbios de la capital del Reich. Y de repente, de la nada, aparecen extrañas siluetas sin hélices a una velocidad increíble. Se apresuran a través de la formación de combatientes de cobertura tan rápidamente que ni siquiera tienen tiempo de girar en su dirección. Estos vehículos disparan una salva de 24 misiles directamente contra una densa formación de bombarderos y desaparecen tan rápido como aparecieron. 18 fortalezas pesadas se desmoronan en el aire en cuestión de segundos. Los artilleros a bordo gritan horrorizados por radio que ni siquiera pueden apuntar a estos fantasmas. Y los comandantes de escuadrón están tratando febrilmente de comprender qué pasó. Se trataba del Messerschmitt M, E-262, el primer avión de combate de la historia en entrar en combate real. Un avión que se adelantó a su tiempo y que hizo estremecer a las mejores fuerzas aéreas del mundo. Pero el camino de esta máquina desde los dibujos hasta el cielo de Berlín se prolongó durante 7 largos años y estuvo lleno de dramas, intrigas y desastres técnicos que serían suficientes para una docena de películas de Hollywood. Todo comenzó a mediados de los años 30. Cuando en Alemania varias oficinas de diseño y laboratorios universitarios luchaban por crear un tipo de motor de avión fundamentalmente nuevo. Los motores de pistón, por muy potentes que fueran, tenían un límite físico de velocidad, y los ingenieros con visión de futuro lo entendieron muy bien. Uno de los primeros avances lo logró la empresa Heinkel, donde, bajo la dirección de Ernst Heinkel y con la participación del talentoso ingeniero Hans Joachim Pabst von Ohayen, se lanzó uno de los primeros motores a reacción experimentales en 1936. Fue Heinkel quien se llevó la palma en esta carrera, y su avión experimental C-178 despegó apenas una semana antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Parecía que el futuro de la aviación a reacción pertenecía a esta empresa, pero esta carrera incluía a un hombre que sabía actuar no solo en la oficina de diseño, sino también en altos cargos, Willy Messerschmitt, cuyos cazas de pistón Bf-109 ya se habían convertido en la base de la Luftwaffe. Comprendió perfectamente que la era de los aviones de hélice, tarde o temprano, terminaría. En 1938, su oficina de diseño comenzó a trabajar en un proyecto secreto con la designación Pi-1, 065, que más tarde se convertiría en 262. Messerschmitt abordó el asunto con astucia y prudencia. Apostó por la estructura del avión, es decir, por el diseño del propio avión, entendiendo que los motores serían desarrollados por otras empresas y que probablemente cambiarían más de 1 o 2 veces. La estructura del avión se diseñó teniendo en cuenta la máxima capacidad de fabricación, de modo que en el futuro el avión pudiera ensamblarse rápidamente, en grandes cantidades, y ni siquiera en las fábricas más equipadas. Fue esta decisión la que más tarde salvaría todo el programa durante los meses más difíciles de la guerra. Pero entonces, en 1938, nadie tenía idea de esto. El principal problema eran los motores. Messerschmitt contaba con motores BMW, con índice P3-302. Pero estas unidades existían más sobre el papel y en forma de prototipos caprichosos que en forma de productos listos para volar.
El fuselaje se diseñó ligeramente independientemente del rendimiento real de los motores, lo que creó un serio enigma de ingeniería. Inicialmente los motores debían estar ubicados directamente en la raíz del ala, casi cerca del fuselaje, y todo el aspecto del avión era diferente de lo que conocemos por las fotografías de guerra. El proyecto no se defendió hasta principios de 1940, unos 2 años después de que se concibiera la idea, porque la dirección de la Luftwaffe necesitaba demostrar de forma muy convincente por qué invertir tanto dinero en un juguete incomprensible, cuando el probado Bf-109 cumple perfectamente sus tareas. En este punto, se decidió abandonar los caprichosos motores BMW y confiar en los motores Jumo, de Junkers, que parecían un poco más refinados. Apareció el primer pedido para la construcción de máquinas experimentales. Pero, a pesar de que en realidad fue necesario montar solo una célula para las pruebas iniciales, el trabajo se prolongó hasta la primavera de 1941. Han pasado 3 años desde el inicio del desarrollo y todavía no había motores a reacción normales en el horizonte. Ni los motores BMW, ni los motores Jumo alcanzaron el nivel de preparación requerido, y los diseñadores tuvieron que tomar una decisión paradójica. Para no arriesgar el planeador construido con tanta dificultad, se lo pusieron un motor de pistón Junkers normal directamente en el morro del avión. Era completamente imposible reconocer el futuro formidable 262 de esta forma, porque tanto los contornos como el techo del habitáculo eran completamente diferentes a los de los vehículos de producción. Pero fue con esta extraña apariencia, con una hélice en el morro, que el 18 de abril de 1941, el avión despegó por primera vez del suelo y comenzó un largo viaje de pruebas que duraría otros 3 años antes de que esta máquina finalmente mostrara al mundo de lo que era capaz. A lo largo de 1941, las pruebas se desarrollaron con extrema lentitud. Todavía no había ningún motor a reacción listo para su instalación en el avión, y el motor de pistón en la nariz solo permitía probar las características generales de vuelo de la estructura del avión. Al mismo tiempo, el coste de un 262 era aproximadamente 5 veces mayor que el de un Bf-109 de serie, y la dirección de la Luftwaffe dudaba abiertamente de si valía la pena seguir invirtiendo dinero en esta empresa. En el otoño de 1941, la planta de Messerschmitt fue visitada por el inspector general de la Luftwaffe, el mariscal de campo Milch, y el jefe del departamento técnico, Ernst Udet. Ambos estaban interesados principalmente en saber cuándo aparecería finalmente la nueva modificación del Bf-109 Serie G, y prácticamente no tenían nada que ver con el 262. El proyecto estuvo casi cerrado, por considerarlo un inútil desperdicio de recursos en medio de la guerra. La ironía fue que el mismo Bf-109, Serie GE, se retrasó exactamente por la misma razón que el 262 se detuvo. Su motor de B605 tampoco estaba listo. Los problemas con los motores fueron una verdadera maldición para la industria aeronáutica alemana. Y no solo alemán. Mientras tanto, el competidor no dormía. La compañía Henkel despegó su avión IE-280 el 30 de marzo de 1941. Y este avión bien podría convertirse en el primer avión de combate de producción del mundo. Pero lo decepcionaron los motores X, E-S-8A, que eran completamente inadecuados para la producción en masa. Messerschmitt aprovechó magistralmente esta situación.
A través de sus conexiones en los más altos círculos de la aviación, consiguió un pedido para la construcción de 20 aviones de preproducción, aunque en ese momento no se había entregado ningún motor a reacción al 262. Fue un puro farol de un jugador confiado, y el farol funcionó. En el verano de 1942, la situación finalmente avanzó. Decidieron instalar en el avión 2 motores BMW, que aunque seguían siendo toscos, permitieron intentar realizar un vuelo completamente en jet. Quizás sea la única fotografía que capta la configuración única del vehículo, con un motor de pistón en el morro y 2 motores a reacción bajo las alas al mismo tiempo. El 18 de julio de 1942, el legendario piloto de pruebas del Messerschmitt, Fritz Wendel, se sentó en la cabina del piloto para realizar el primer vuelo totalmente a reacción. Se quitó el motor de pistón y el avión tuvo que despegar únicamente con propulsión a reacción. Lo que ocurrió después casi puso fin a todo el programa. El coche aceleró por una pista de casi 1.200 metros de largo, pero no pudo despegar. La cola se negó obstinadamente a levantarse, y solo gracias a una frenada de emergencia, Wendel pudo detener el avión al final de la pista, evitando milagrosamente el desastre. Los ingenieros buscaron febrilmente una solución, y la encontraron en un truco inesperado. Antes del despegue, el piloto tenía que pisar ligeramente el freno, haciendo que la cola se elevara por inercia, e inmediatamente dar gas a fondo. Esta maniobra contraintuitiva funcionó, y el 262 finalmente despegó con pura propulsión a chorro. Se podría decir que la era de la aviación a reacción comenzó ese día, aunque todavía faltaban 2 años angustiosamente para su uso real en combate. El talón de Aquiles del avión siguieron siendo los motores UMA 004, que finalmente se convirtieron en estándar para el 262. La vida útil de los primeros motores era de solo unas 10 horas, y aunque luego se aumentó a 25, y si la unidad estaba en buenas condiciones, se alargaba en la misma cantidad, estos motores debían ser tratados como jarrones de cristal. Aumentar la velocidad de la turbina de 3 a 7,5 por minuto requirió una precisión de filigrana y tomó hasta 6 segundos. Cualquier agudeza en la palanca del acelerador podría provocar un incendio o detener el motor en el aire, y a bajas velocidades, especialmente durante el despegue y el aterrizaje, el avión era mortalmente vulnerable. El hombre que mejor sabía esto era el que pasaba más tiempo en la cabina del 262 que nadie. Durante las pruebas, el piloto de pruebas del Messerschmitt, Gerd Lindner, realizó unos 20 aterrizajes de emergencia debido a fallos en el motor y en el tren de aterrizaje. El accionamiento hidráulico del chasis estaba vinculado a uno de los motores, y si este motor fallaba, los puntales se podían soltar. Imposible. Casi todos los pilotos que se enfrentaron a tal situación se estrellaron, pero Lindner aterrizó siempre con el coche averiado y salió con vida. Sin embargo, la experiencia de un piloto tan singular podría incluso ser engañosa, porque los pilotos comunes y corrientes simplemente no podrían repetir sus habilidades. Cuando los primeros pilotos militares del centro de pruebas de Rechlin llegaron a la planta de Messerschmitt para familiarizarse con el nuevo aparato, uno de ellos ni siquiera pudo despegar el avión hasta que Lindner le explicó ese mismo truco para frenar antes del despegue. En la primavera de 1943, en la cabina del 262, había un hombre cuya palabra en la Luftwaffe significaba mucho.
El famoso as e inspector general de la aviación de combate, Adolf Galland, levantó personalmente el automóvil en el aire y después de aterrizar, envió un informe entusiasta al mariscal de campo Milch, en el que afirmaba que volar este avión era como volar un ángel y que el automóvil debería ponerse inmediatamente en producción en masa como caza. Pero el deleite de un as, aunque sea legendario, no significaba que la dirección estuviera dispuesta a arriesgar enormes cantidades de dinero por el bien de una máquina todavía tosca e impredecible. El momento decisivo llegará más tarde y resultará que no está relacionado con los diseñadores ni con los pilotos, sino con una breve conversación en la oficina del Reichsmarschall, que cambiará el destino del avión. El 2 de noviembre de 1943, Göring llegó a la siguiente presentación del 262 y le hizo al Messerschmitt una sencilla pregunta. ¿Cuánto tiempo llevará adaptar un avión para transportar bombas? Messerschmitt respondió con asombrosa facilidad que no tardaría más de 2 semanas. Esta frase, lanzada casi con descuido, desató una cadena de acontecimientos que nadie pudo detener. Apenas 24 días después, el 26 de noviembre, le mostraron el avión a Hitler, quien exclamó que se trataba exactamente del bombardero de alta velocidad que Alemania había estado esperando durante toda una década. A partir de ese momento, el destino del 262 se dividió en dos. Esto no quiere decir que Hitler estuviera completamente equivocado en su deseo de tener un bombardero de alta velocidad. En 1943, la aviación aliada había ganado la supremacía aérea y todos entendían que tarde o temprano se abriría un segundo frente. La única forma de bombardear a las tropas enemigas que avanzan en condiciones de total superioridad de los combatientes enemigos es utilizar una máquina que no pueda ser alcanzada. La lógica era férrea, pero la realidad resultó ser completamente diferente. El 262 nunca fue diseñado como bombardero. No tenía escotilla para bombas, frenos aerodinámicos para bucear y ni siquiera se desarrolló una mira adecuada para ello. Y la vista desde la cabina dejaba mucho que desear. La suspensión de las bombas en soportes externos aumentó considerablemente la resistencia y acabó con las mismas cualidades de velocidad por las que se inició todo. Messerschmitt se comprometió y, sin modificaciones radicales en el diseño, previó la instalación de suspensiones externas para bombas con un calibre de 250 o 500 kilogramos. De hecho, fue una solución a medias que no convenía del todo ni a los partidarios del caza ni a los del bombardero. Mientras tanto, la producción en masa, que comenzó a mediados de 1944, se enfrentó a condiciones que parecían completamente incompatibles con la producción de equipos altamente complejos. Las principales fábricas de Messerschmitt en Augsburgo y Ratisbona fueron prácticamente destruidas por los bombardeos aliados masivos a principios de 1944. Los ataques a los centros industriales alemanes ascendieron a cientos y miles de aviones, y poco quedó de las antiguas instalaciones de producción. Parecería que en tales condiciones no se podría hablar de ningún aumento de la producción. Pero fue aquí donde jugó un papel la propia capacidad de fabricación del diseño, que Messerschmitt estableció en 1938. Se empezaron a montar aviones en bosques, minas abandonadas y hangares subterráneos sin terminar. Las fábricas de ensamblaje de madera estaban ubicadas junto a las carreteras, desde donde los automóviles partían directamente desde la superficie de la carretera. Había una escasez catastrófica de trabajadores calificados,
porque la mayoría de los hombres habían ido al frente. Y sin embargo, la producción no solo continuó, sino que creció de manera constante. Durante toda la guerra, según diversas fuentes, se produjeron unos 2000 aviones. Y esto a pesar de que el montaje en serie duró menos de un año. En abril de 1944, comenzaron a llegar los primeros vehículos en una unidad especial creada específicamente para practicar tácticas de combate. Se llamó Equipo de Prueba 262 e inicialmente estuvo dirigido por el experimentado piloto Werner Thierfielder. El núcleo de la unidad estaba formado por pilotos que anteriormente habían volado aviones bimotores, Orni Bf-110, ya que el programa de reentrenamiento para una máquina a reacción incluía varias horas de vuelo en un avión bimotor. La principal dificultad era la capacidad de controlar un coche con 2 motores y, sobre todo, la posibilidad de aterrizar con un motor en caso de avería del segundo. Thierfielder no estuvo al mando de la unidad por mucho tiempo. En julio de 1944, murió en uno de los vuelos de prueba, y durante el mismo periodo, al menos 5 pilotos más se estrellaron, principalmente debido a fallas técnicas. Pero fue en julio cuando tuvo lugar un hecho que pasó a la historia de la aviación mundial. Uno de los pilotos del equipo de pruebas interceptó y derribó un mosquito de reconocimiento británico. Hasta entonces, este rápido y ágil avión de madera se consideraba prácticamente invulnerable a los cazas de la Luftwaffe. Voló a enormes altitudes con tal velocidad que ni un solo interceptor de pistón pudo alcanzarlo. El 262 se convirtió en el primer y único avión capaz de alcanzar y destruir esta esquiva máquina. Esta fue la primera victoria aérea de un avión a reacción sobre un avión de pistón en la historia mundial, y demostró claramente que la era de los aviones de hélice estaba llegando a su fin. Pero entre una única victoria en el cielo y una influencia real en el curso de la guerra, había una enorme brecha que personas completamente diferentes tuvieron que superar. Después de la muerte de Thierfielder, el mando del equipo de pruebas lo asumió uno de los ases de la Luftwaffe más famosos y queridos por los pilotos ordinarios, el mayor Walter Nabotny. Bajo su liderazgo, la unidad recibió el nombre no oficial de Equipo Nabotny y comenzó a desarrollar tácticas que antes no existían en ningún lugar del mundo. Nunca antes nadie se había enfrentado a la tarea de utilizar un avión de combate contra un armamento de bombarderos pesados, y todo tuvo que inventarse desde cero. La característica principal del 262 era su fenomenal velocidad, y fue esto lo que determinó todo el patrón de ataque. Al acercarse de frente a los bombarderos, la velocidad mutua resultó ser tan monstruosa que el piloto no tuvo ni una sola posibilidad de apuntar. Por tanto, los alemanes desarrollaron un enfoque fundamentalmente diferente. Los aviones a reacción ocuparon una posición a varios kilómetros detrás de una enorme formación de bombarderos y su cobertura de cazas a una distancia de unos 5 kilómetros. Luego, en un suave descenso, aceleraron y se deslizaron entre los escalones de los combatientes que los cubrían, ya fueran Mustangs o Thunderbolts, que simplemente no tuvieron tiempo de reaccionar ante las siluetas que pasaban rápidamente. Al caer bajo la formación de bombarderos, el 262 comenzó a ganar altura, perdiendo velocidad, y se acercó al vehículo pesado a una distancia de aproximadamente 1 kilómetro, superando la velocidad de unos 150 kilómetros por hora. Esto le dio al piloto literalmente un par de segundos para apuntar y disparar, porque ya a una distancia de 200 metros del bombardero,
era necesario girar bruscamente para no chocar contra el objetivo o sus escombros. La mayoría de los pilotos inexpertos abrieron fuego desde 500 a 600 metros, esencialmente disparando al azar, con la esperanza de atrapar al enemigo con al menos un par de proyectiles. Sin embargo, incluso un impacto de un proyectil de fragmentación altamente explosivo de 30 milímetros del cañón MK-108 podría causar daños graves al bombardero. Pero las armas verdaderamente mortíferas no fueron las armas de fuego, sino los misiles no guiados R-4M. Se colgaron 12 piezas debajo de cada ala, y en algunos vehículos había 24 por ala. El alcance de vuelo de estos misiles era de aproximadamente 1,5 kilómetros, lo que permitió disparar una salva mucho antes de entrar en la zona de exterminio de los artilleros aerotransportados. Las tácticas eran simples y mortalmente efectivas. Varios 262, con misiles, volaron paralelos a la formación de bombarderos, luego giraron bruscamente en su dirección, liberaron todas sus municiones y se alejaron a gran velocidad, sin hacer ningún contacto con los cazas que los cubrían. Cada misil llevaba 500 gramos de explosivos, y un impacto fue suficiente para dividir un pesado cuatrimotor casi por la mitad. Los artilleros a bordo recordaron que no había protección contra estas armas, y las torretas eléctricas de los bombarderos resultaron prácticamente inútiles. El recuento de victorias del equipo de Novotny lo abrió Georg Peter Eder, quien el 4 de octubre de 1944 derribó 2 bombarderos en un solo vuelo. La unidad no obtuvo muchas victorias, pero cada una de ellas fue registrada con precisión hasta el nombre del piloto y el tipo de avión derribado. El 1 de noviembre, el sargento mayor Willy Banshoff derribó un Mustang durante un ataque masivo, pero inmediatamente cayó en la mira de otro caza estadounidense y él mismo fue derribado. El piloto saltó con un paracaídas y el estadounidense intentó disparar. Le disparó al aire, pero falló. Banshoff no estaba destinado a vivir mucho tiempo. 3 días después fue abatido de nuevo, y esta vez se le acabó la suerte por completo. La fecha más oscura para el equipo fue el día de la muerte de su comandante. Walter Novotny murió a principios de noviembre de 1944, en circunstancias que aún no están claras. Ese día, Galland voló al aeródromo para discutir el uso futuro de los aviones a reacción. Los aliados lanzaron varias incursiones masivas, y Novotny, que se perdió la primera oleada debido a un mal funcionamiento del avión, despegó cuando se repitió la alarma. Después de un tiempo, la torre de comunicaciones recibió su transmisión ilegible. Algo está ardiendo, ya sea el motor o todo el avión. Galland y los demás corrieron hacia el aeródromo, pero debido a las nubes bajas, solo vieron un cielo gris. Se escuchó fuego de ametralladora, y luego el 262 cayó de las nubes en una rotación caótica y se estrelló contra el suelo, a aproximadamente 1 kilómetro de la pista. Eder tomó el mando de los restos del grupo directamente en el campo, y ese mismo día derribó 4 aviones enemigos, 3 Mustang y un Lightning. Pero el equipo Novotny en realidad dejó de existir, y pronto pasó a formar parte del primer escuadrón de aviones de combate del mundo, el Jagdgeschwader 7, bajo el mando del coronel Johannes Steinhoff. Los escuadrones estaban dispersos en muchos aeródromos, y para protegerlos de los ataques de los cazas enemigos durante el despegue y el aterrizaje, se asignaron grupos de cobertura especiales a la serie Focke-Wulf 190D. Los morros de estos vehículos de morro largo estaban pintados en rojo venenoso, verde y otros colores llamativos para que los artilleros antiaéreos alemanes
que recibieron órdenes de derribar todo lo que no se pareciera al 262, pudieran distinguir instantáneamente a los suyos de los enemigos. Por este color abigarrado, los escuadrones de cobertura recibieron el sobrenombre de loros. En marzo de 1945, la producción de 262 alcanzó su máximo, y este mes se convirtió en el pico de su uso en combate. El 3 de marzo, varios cientos de bombarderos pesados participaron en otro ataque masivo contra Alemania, y 26 aviones despegaron para recibirlos. En ataques rápidos destruyeron 10 bombarderos enemigos y perdieron 5 de sus propios aviones. La proporción de 2-1 a favor de los aviones de combate fue impresionante, pero las cifras realmente aterradoras para los aliados aparecieron más tarde, cuando los misiles R-4M entraron en masa entre las tropas. El 18 de marzo, alrededor de 4 docenas de 262, armados con misiles, se levantaron para defender Berlín, y sus salvas contra la densa formación de bombarderos resultaron devastadoras. Los resultados de todo marzo fueron los siguientes: 92 aviones aliados derribados con la pérdida de 26 aviones propios y 14 pilotos. Al usar misiles, la proporción de pérdidas alcanzó 4-1, y si tales resultados se hubieran logrado al menos en el otoño de 44, y no en la agonizante marcha de 45, los estadounidenses podrían haber pensado seriamente en detener las incursiones diurnas. Mientras tanto, Adolf Galland, que cayó en desgracia después del llamado complot de exterminador, cuando Göring lo destituyó a él y a varios otros comandantes destacados de todos los puestos, creó su propia unidad de élite, Jagdverband 44. Se la llamó en secreto la unidad de los ases, porque reunió a pilotos con cientos de misiones de combate y docenas de victorias, entre ellos el propio Galland, Steinhoff, Lutzow, Barkhorn y otras leyendas de la Luftwaffe. El 22 de febrero, Steinhoff abrió la cuenta de combate de la unidad, derribando su primer avión a reacción. Galland también voló regularmente y obtuvo victorias personalmente. A veces, un tren volaba para interceptar a los bombarderos estadounidenses, en los que el número total de victorias ascendía a muchos cientos. Sin embargo, lograr resultados en abril del 45 fue increíblemente difícil, debido a la abrumadora superioridad numérica de los combatientes aliados. Uno de los episodios más increíbles fueron las acciones de un oficial Jagdverband, llamado Schall, que destruyó bombarderos pesados 3 veces con un ariete. Al mismo tiempo, su 262 no se desmoronó en el aire después de la colisión, y el piloto sobrevivió felizmente a cada golpe, lo que una vez más confirmó la resistencia de la estructura del fuselaje. A finales de abril, Lutzow murió en una de las últimas batallas, y Galland obtuvo sus victorias finales al derribar 2 bombarderos. La última victoria aérea del Jagdverband 44 perteneció a Barkhorn, que destruyó un avión enemigo el 28 de abril. Una página aparte y bastante triste fue la carrera de bombardeo del 262. Las primeras misiones de bombardeo tuvieron lugar allá por julio de 1944, cuando vehículos del escuadrón Schnellbomber 51 bombardearon las playas de Normandía sin causar grandes daños, porque los aviones ni siquiera tenían mira para bombas. A lo largo del otoño de 1944, el escuadrón atacó varios objetivos sin éxito notable, incluidos aeródromos aliados, donde ocasionalmente fue posible destruir varios aviones estacionados. Pero el fracaso más elocuente
fue el intento de destruir el puente Ludendorff sobre el Rin, cerca de la ciudad de Remagen. Este puente ferroviario, de más de 300 metros de largo, permitió a la división blindada estadounidense crear en marzo de 1945 una cabeza de puente en la orilla oriental del Rin. Se formó un grupo de ataque especial formado por 8 bombarderos, Arad 200, 34 y unos 30 vehículos a reacción. En 12 ataques, solo una bomba alcanzó el puente, e incluso esa fue rápidamente reparada por los estadounidenses. Como resultado, el puente se derrumbó por sí solo, bajo el peso de los tanques Sherman que lo cruzaban y por los daños acumulados. En cuanto a la caza nocturna, aquí se distinguió un piloto de talento muy especial, Kurt Welter, comandante del 10º Escuadrón del 11º Escuadrón de Cazas Nocturnos. Según diversas fuentes, obtuvo alrededor de 63 victorias, de las cuales al menos 56 las obtuvo de noche y unas 20 en aviones a reacción. Sus víctimas fueron aproximadamente 33 mosquitos, y durante marzo y abril destruyó estos rápidos aviones británicos con alarmante regularidad. La Royal Air Force, sin embargo, no confirmó pérdidas tan elevadas, pero incluso según las estimaciones más conservadoras, Welter sigue siendo el mejor as de los aviones de la historia. La última victoria aérea del 262, y de hecho la última victoria de un avión a reacción en la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar el 8 de mayo de 1945, el día de la rendición alemana, cuando un piloto del Jagdgeschwader 7 derribó un Jagd 9 soviético. Y el 25 de abril, uno de los pilotos, llamado Hans Muttke, aterrizó su 262 en Suiza, alegando que se había quedado sin combustible. Después de la guerra, Muttke pasó mucho tiempo en este país, y a su regreso exigió que le entregaran el avión, alegando que era de su propiedad personal. Los suizos, sin embargo, nunca reclamaron un avión de combate. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle me gusta y escribir en los comentarios qué avión de la Segunda Guerra Mundial te gustaría ver en el próximo episodio. Y suscríbete al canal para no perderte nuevos vídeos.